Bueno, está en línea David Miazo, él es economista, está al frente de FADA y el otro día en la larga entrevista en C5 Néstor, Cristina volvió con un sonsonete que creo que ya lo había usado en su momento también Martín Lustó cuando fue lo de la 125, diciendo que el campo no genera muchos puestos de trabajo. David, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Yo no sé si es torpeza, ignorancia, falta de atención a lo que ocurre, o sencillamente cuando llegan a determinados lugares se encierran en una suerte de campana, no sé si de cristal o de qué material, e ignoran realmente cuestiones tan claves como todo lo que es el complejo agroindustrial visto en toda su dimensión, ¿no? Sí, tal cual, es un poco preocupante desconocer la realidad en este caso, de las cadenas agropecuarias e industriales que generan el 70% de las exportaciones del país, el 24% del empleo privado y el 22% del PBI, y un porcentaje similar de la recaudación fiscal. Así que claramente es preocupante de una dirigente política que ha estado en el gobierno de manera directa o indirecta 16 de los últimos 20 años, como primera dama, como vicepresidenta, como presidenta. Sí, sí, sí. Ustedes en el índice FADA dicen el Estado se queda con 80 de cada 100 pesos del que produce. La participación del Estado en la renta agrícola a marzo de este presente año es del 79,1% y hay variaciones según las provincias, ¿verdad? Exactamente, y ahora en junio vamos a sacar el informe nuevo y muy probablemente por encima de ese valor, porque en marzo las estimaciones todavía no eran tan malas como lo que finalmente se terminó viendo, digamos, ¿no? En términos de caída esperada de producción. Uh-huh. Este, a ver, seguramente con vistas al cambio de gobierno vendrá una vez más el debate al respecto del tema de las retenciones. Se supone que si el gobierno próximo avanza, todos los economistas dan por sentado que así será, a un ordenamiento del mercado de cambios, el tema de las retenciones dejaría de tener sentido. Dejaría de tener sentido en el origen ideológico que decía que los super tipos de cambio generaban una renta extraordinaria. Sin embargo, sin super tipo de cambio se mantienen igual. ¿Hay estudios al respecto de esto? ¿De cuál es la incidencia de la cantidad de impuestos que paga la cadena hasta llegar al momento de la exportación? Bien, a ver, la discusión de una unificación cambiaria no necesariamente deja fuera la discusión por los derechos de exportación, porque los derechos de exportación son un impuesto que pega ya sea en cualquier esquema cambiario. Cuando tenés un esquema cambiario como el de hoy, de una brecha cambiaria del 100%, pega doblemente, porque tenés derecho de exportación y brecha cambiaria, ¿no? Pero incluso en una unificación cambiaria, la discusión por los derechos de exportación persiste. A ver, si nosotros hablamos mucho, estamos tratando de empezar a hablar de unas, casi un eslogan, ¿no? Unas cuestiones bien claras de cuáles son las políticas de base que necesita la producción agropecuaria, y es cero retenciones, cero restricciones, $1. Derecho de exportación cero, nada de intervención a las exportaciones como el caso de la carne, el maíz o el trigo, y unificación cambiaria, ¿no? $1. Cero retenciones, cero restricciones, $1. Esa combinación de políticas, si uno las analiza en los principales países productores y exportadores agrícolas del mundo, Uruguay, Paraguay, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia, es una realidad en el 100% de los países que te acabo de nombrar. El único, que es Argentina, que tiene las tres cosas negativas, digamos, brecha cambiaria, derechos de exportación altos y restricciones de las exportaciones, es Argentina. O sea que
la discusión de los derechos de exportación persiste, ya sea cualquier esquema cambiario, porque vemos que porque entendemos que es perjudicial para la producción y la exportación, pero también cuando uno lo compara en términos internacionales, es el único país productor y exportador importante de agropecuario que tiene. Claro. Pero, esto es una pregunta casi contestada en una expresión tuya anterior, pero vale la pena resaltarlo. ¿Ucrania no tiene retenciones? Ucrania no tiene ni retenciones, ni restricciones a las exportaciones, ni brecha cambiaria. Solamente, de hecho nosotros tenemos un grafiquito que lo marcamos en amarillo al tema de las restricciones, porque en el marco de la guerra prohibió al comienzo las exportaciones por barco, pero fue una cuestión de seguridad, digamos, que no podían salir los barcos por el Mar Negro, que actualmente están saliendo bajo un acuerdo, digamos, pero fue el único tipo de restricciones que implementó. Rusia también implementó derechos de exportación, no como los nuestros en términos de porcentaje, sino en términos de euros, pero para las exportaciones de granos dirigidas a Europa en represalia de lo que Europa hizo con el gas ruso y el petróleo, digamos. O sea, fueron reacciones, una de seguridad y otra, si querés, de geopolítica en el marco de una guerra, simplemente. O sea, que este modelo de apropiación de la renta ni siquiera se practica en la Rusia de Putin. Exactamente. En Rusia sí se aplica a lo que es, en Rusia hay un par de países más del mundo, Kazajistán, y después Bielorrusia, bueno, están los dos ahí pegados, y algunos otros países muy menores en términos económicos, se suelen aplicar, pero a exportaciones energéticas, gas, petróleo o minerales, pero en menor volumen, proporción. Volumen, sí, importancia que Argentina. En ningún caso se aplica 33% como el derecho de exportaciones a la soja, digamos, ¿no? Claro. Qué disparate, ¿no? ¿A qué cosas nos han llevado? Dios mío. Y encima, ayer veía en una cuenta de Twitter, que yo no sigo, pero viste que ahora Twitter no sé qué modificó, que te aparecen cosas que teóricamente el sistema debe creer que a uno le interesan. Esta me interesaba, sí, efectivamente. Y era una productora que le respondía a alguien y explicaba, digamos, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que trabajar, todo lo que hay que poner, ¿no? A mí me cuesta creer que por más que alguien haya nacido en una ciudad como puede ser la nuestra o cualquier otra, tenga un grado de ignorancia tan profundo al respecto de lo que significa toda la actividad y todo lo que hay que trabajar para finalmente llegar al momento en que cuando se va a realizar el producto, en este caso como lo están mostrando ustedes, el 79.1 de ese esfuerzo termine en poder del Estado, un Estado que después no te devuelve nada, porque tenés todo en crisis, todo lo que es público está en crisis, ¿no? Como contrapartida brutal de todo esto, en definitiva. Bueno, en realidad también ahí está una de las grandes discusiones, porque que va más allá de la carga tributaria del agro y va a la carga tributaria de toda la economía. Si todo ese esfuerzo de los privados por pagar impuestos se convirtiera en un buen nivel de educación, en un buen nivel de salud, en seguridad, en rutas, en el caso del agro, en el campo, caminos rurales, es una discusión. Pero una discusión muy distinta es que todo ese esfuerzo no se convierta en nada de esto, que el que pueda se vaya a la salud privada, el que pueda se vaya a la seguridad privada, el que pueda se vaya a la educación privada y perdamos nuestra vida o arriesguemos nuestra vida cada vez que salimos a la ruta. Entonces realmente la discusión se da en dos contextos muy distintos cuando las realidades son distintas. Sin ninguna duda. Te mando un abrazo como siempre, David. Gracias por tu tiempo y la ilustración, es muy amable. Un gusto conversar contigo. Bueno, David Miazo, de la Fundación FADA. Sigan la página de la Fundación FADA, tiene mucha información muy interesante.